Dios tan grande, tan poderoso, tan hermoso, que, vamos, es que no hay palabras para expresar todo el privilegio tan grande de poder adorarlo, de poder bendecirlo, de poder estar hoy aquí bendiciendo su nombre cuando hay tanta gente que no puede hacerlo, hermanos. Y nosotros tenemos ese privilegio de poder estar adorándolo, bendiciéndolo con plena libertad. Amén. Damos gloria al Señor por eso, hermanos. Damos la gloria al Señor porque su amor nos ha alcanzado, hermanos. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a disponer nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma para escuchar su palabra. Amén. Que nos trae hoy nuestro pastor. Amén. Así que, por favor, hermanos, si alguno se ha olvidado de apagar el móvil, es el momento, Buenos días. Vamos a abrir la palabra del Señor por el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, y ahora os diré el capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Hoy, para sorpresa de todos, no vamos a hablar del joven rico. ¿Ya? Estamos viendo bien ese texto y hemos aprendido mucho. Marcos, capítulo 5. Una de las cosas que de las cuales más nos preocupamos, bueno, no es que nos preocupemos, sino de las cuales nos disfrutamos, es la de gozar de buena salud, ¿verdad? Hay muchas cosas que el hombre tiene, pero la mayoría de las veces lo que las personas suelen decir, y creo que llevan razón en este sentido, es que lo más importante es tener buena salud. Bueno, lo más importante es tener a Cristo, indudablemente, por encima incluso de tener buena salud. Pero cuando gozamos de buena salud, parece que todo luce mejor, ¿verdad? Nuestras fuerzas pueden con más cosas. Tener buena salud es un tesoro, hermanos, en todos los sentidos. Sin embargo, lo contrario, el estar enfermo es algo que a nadie le gusta, ¿verdad? Creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar enfermos. Hay personas que entre nosotros que están enfermos, que pasan por enfermedades, pero si pudiéramos, no nos gustaría estar en esas situaciones. Cuando la enfermedad se convierte en algo crónico, esto suele pesar bastante en el corazón de las personas, en su ánimo y en sus fuerzas. Pero si además esta enfermedad conlleva un gasto económico, merma bastante la situación propia de la persona y de las familias que tienen a su alrededor. Si a esto se le añade el hecho de que la enfermedad sea una enfermedad virulenta, una de estas enfermedades a las cuales la sociedad les tiene miedo, la persona que la sufre se puede convertir en alguien incómodo para la propia sociedad, se puede convertir en alguien que se da de lado, en un paria, se puede convertir en un apartado y en los extremos, hermanos, en los casos más extremos, se puede convertir hasta en un apestado, que se suele decir. Hay enfermedades que marcan a las personas y las relegan a un segundo plano, se sienten totalmente excluidas de la sociedad. Y aun cuando se ha avanzado muchísimo en el trato con las enfermedades, aún tenemos mucho miedo a que podamos ser contagiados por otras personas que tienen enfermedades. Por mucho que aceptemos esto, la verdad es que nos cuesta todavía mirar de manera normal a personas que sufren enfermedades, y vuelvo a repetir, de manera virulenta. Lo que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana es acerca de una mujer que sufrió una enfermedad durante muchísimo tiempo, y creo que ya sabéis de quién vamos a hablar. Así que nos vamos al versículo 25 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, versículo 25 al 34. Dice la palabra del Señor lo siguiente: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, te damos gracias por tu palabra, por las maravillas que tú has hecho, Señor, en medio de nosotros, Padre Santo, por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y ayúdanos a comprenderla, a conocerla, a aplicarla con sabiduría, Dios mío. Toma este lugar, Señor, y habla a nuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 12 años, hermano, llevaba esta mujer con una enfermedad. 12 años. Que además del propio sufrimiento físico que ello le debía provocar, puesto que nos dice el texto que era una mujer que padecía flujo de sangre, con lo cual me imagino que la anemia que tenía que tener esta mujer durante 12 años sufriendo esta enfermedad tenía que ser brutal, aparte del propio sufrimiento físico en su cuerpo que le acarreaba una enfermedad crónica de este tipo. Además nos dice el texto que había sufrido mucho de los médicos, porque hemos leído que había gastado todo su dinero en médicos. Y dice el texto que no solamente no le había servido de nada, sino que además había sufrido por esa situación, por los médicos. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Se ve, hermanos, que en aquellos tiempos también existían, como en todas las épocas, creo yo, gente que se aprovechaba de la enfermedad, de la necesidad de otras personas. Y esta mujer había topado con este tipo de médicos de los cuales no supieron cómo atajar esta enfermedad. Y seguramente también, hermanos, se encontraría en el camino de su desesperación a médicos que no los eran, sino que más bien eran curanderos o incluso timadores. Personas que se aprovechan de la desesperación y el sufrimiento de sus semejantes. Y esto, hermanos, lo estamos acostumbrados a verlo por televisión muchas veces, cuando alguien nos cuenta su experiencia al ir a un curandero o al ir a un pseudomédico para que le quite la enfermedad que tiene, y ponen su confianza en personas, porque cuando uno se desespera, hermanos, cuando uno llega a un punto tal que no ve salida por ningún sitio, la persona es capaz de hacer cualquier cosa por tal de que se solucione su problema. Y acude allá donde le digan, esta persona te puede quitar eso. Y van. Y esta mujer tal vez había caído en estas mentiras. Y el texto lo que nos está diciendo es que había sufrido mucho, de muchos médicos. Le habían mareado, había gastado su dinero, había sido defraudada y había sido decepcionada más de una vez. Porque imagínate ir con toda tu esperanza a alguien que te dice, mira, lo que tú tienes, esta persona que vive en aquel sitio o en aquel lugar es capaz de quitártelo. Porque ella echa una hierba, te sopla en el cuerpo o cualquier otra cosa y entonces, ¡pum!, la enfermedad te desaparece. Y tú vas con toda tu esperanza y emocionada y con ilusión a que por fin va a encontrar una persona que te va a quitar la enfermedad que tienes. Y no solamente gasta el dinero, sino que te vuelve decepcionada y con la enfermedad. Y hay muchas personas, hermanos, que caen en esto. Y esta mujer nos dice el relato que era una de ellas. Así que, aparte de su propio sufrimiento físico, también había sufrido mucho de muchos médicos. Y no estoy diciendo que los médicos sean malos, ojo, estoy hablando de aquellos que hacen una mala práctica de
de su profesión y de aquellos que, diciéndose ser médicos, no lo son, sino que son hermanos curanderos, timadores y engañadores, pero que no pueden traer sanidad a las personas. Porque además, hermanos, del problema físico, del dolor físico, seguramente ella tenía un dolor en el corazón, un dolor en su mente, una desesperación, porque la situación en la cual ella vivía no solamente le producía una enfermedad, sino que la apartaba totalmente de la sociedad de su época. Esta mujer era una excluida totalmente del ambiente social de la época en la cual le tocó vivir. Cuando una mujer padecía flujo de sangre fuera de su costumbre, es decir, cuando era una enfermedad, esta mujer era declarada impura. Al ser declarada impura, eso significaba que quedaba excluida del templo. Le impedía participar del culto a Dios. Así que no solamente tenía que sufrir la enfermedad, no solamente tenía que sufrir las consecuencias, no solamente había sido decepcionada, defraudada, sino que además ya no podía participar del culto normal que el pueblo daba a Dios. Porque no se podía acercar ni siquiera a esos lugares, porque era una mujer impura, había sido declarada impura. Era como, no te acerques a ella, tú no puedes estar aquí, tú no puedes venir. Es como si hoy dijéramos, no puedes entrar por esa puerta, no puedes sentarte con nosotros, no puedes venir a alabar a Dios, no puedes venir a depositar tu ofrenda, no puedes participar del culto. Además de ello, nadie podía tocarla. Y ella no podía tocar a nadie. La cama sobre la que dormía era impura. Sobre todo aquello que se sentara era impuro. Todo lo que ella tocase era impuro. Y cualquier persona que tocare lo que ella ya había tocado también era impuro. Así que imagínate cuánta gente invitaba a esta persona a su casa. Imagínate cuánta gente le daba un abrazo. Imagínate cuánta gente se iba a su casa a visitarla. Imagínate cuánta gente la invitaba para comer o para celebrar el cumpleaños. O le decía, sube conmigo al coche, entenderme, que vamos a ir al retiro tal o al retiro cual, o vente conmigo en el borrico para ir a celebrar la Pascua. No, porque ella era y perdonad esta expresión, para contarme, ella era como una apestada. Porque si ella se sentaba en esta silla había que luego que limpiarle, hacer todo un rito, porque era impuro. Si rozaba cualquier persona era impura, así que imagino a las madres cogiendo a sus hijos, cuidado con la impura, no se te ocurra acercarte a ella, no la toques, apártate. Y así 12 años, hermano. Imaginaros. No solamente era su enfermedad, sino todo lo que acarreaba esa enfermedad. No olvidemos tampoco, hermanos, que una persona con este tipo de enfermedad y con la mentalidad de aquel tiempo se consideraba pecadora y, en no pocos casos, maldecida por Dios. No olvidemos la mentalidad, eso lo aprendimos con el joven rico. La mentalidad de aquel tiempo, donde si una persona tenía algún defecto físico, o nacía con algún defecto físico, o si tenía una enfermedad crónica de este tipo, o cualquier otra cosa, esta persona era casi considerada que Dios la había maldecido. Como cuando los amigos de Job le decían a Job, algo has hecho, macho. Algo has tenido que hacer, porque tu estado en el cual te encuentras tan lamentable y tan hecho polvo, es porque has hecho algo malo, si no, no estarías como estás. Y ese era el pensamiento, esa era la mentalidad de aquella época. Así que tenemos una persona que por todos lados está sufriendo. Físicamente, emocionalmente, socialmente. ¿Qué hay para ella? ¿Qué consuelo hay para esta persona? El texto nos dice que
durante 12 años, con todas sus tardes y todas sus noches, muchas de ellas seguramente en vela, pensando por qué a ella le ha tenido que pasar eso, y aguantando todo ese sufrimiento sola y haciéndose seguramente 1000 preguntas. Pero ella escucha de alguien. Y el versículo 27 nos dice que cuando oyó hablar de Jesús, amigo, aquí hay un punto de inflexión en la vida de esta persona. Hay un antes y un después en la vida de esta persona. Y es que ella oyó hablar de Jesús. Y cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, nos dice el texto que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Una mujer en esa circunstancia no podía públicamente acercarse al Señor. Imaginaros cómo... Me imagino a esta mujer pensando la noche anterior, o ese mismo día, dándole vuelta a ver cómo iba ella a acercarse al Señor. ¿De qué manera lo podía hacer? ¿Cómo se iba a meter entre la multitud? Esta mujer se saltó por completo toda la ley. Porque ella tenía una necesidad tremenda, ella tenía un sufrimiento tremendo, y allí había alguien que podía quitar todo eso. Esta mujer puso toda su confianza en Cristo, hermano. Y desde luego vio al Señor de una manera muy diferente a cómo lo veían los demás. Y se acercó al Señor de una manera muy diferente a cómo se acercaban muchos y se acercaban los demás. Porque si vemos cómo ella se acercó al Señor, nos daremos cuenta que ella tomó una decisión en la cual se jugaba la vida. Porque si la descubren, si ven que una mujer impura se ha saltado toda la ley y se ha metido en medio de la multitud, esta mujer hubiese tenido muy serios problemas. Pero ella ha oído hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que habrá oído ella para que tome esta decisión? Seguramente, hermano, no nos dice el texto, pero es muy posible que escuchara que Jesús resucitaba a los muertos, que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús daba vista a los ciegos, que Jesús hacía que el paralítico saltara, que Jesús hacía que el cojo corriese. Y Jesús no era un timador. Cuando Él entraba en la vida de una persona, esta vida cambiaba para siempre. Uno no iba a Jesús y salía decepcionado. Uno no iba a Jesús y se sentía engañado. Uno no iba a Jesús y nunca escuchaba no sé qué hacer. No puedo con esto. Este es Jesús. Así que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, dijo, sí o sí, tengo que verle. Sí o sí, tengo que verle. Y esto es la determinación de una persona con un gran sufrimiento, con una gran necesidad, pero que sabe que le cueste lo que le cueste, tiene que ir a encontrarse con este hombre. Sea como sea, hermanos. Sea como sea. Así que, ¿cómo me voy a acercar delante del rabí? Delante de este maestro. ¿Me querrá aceptar? ¿Se fijará en mí? ¿O me declarará impura? ¿O me echará a los alguaciles? ¿Qué haré para llegar entre la multitud? ¿Cómo haré para poder...? Porque mira lo que dice esta mujer. Porque hay un convencimiento tan profundo que ella ni siquiera pretende que Jesús la mire. Porque no olvide, ella es consciente de su propia enfermedad y de su propia situación. Pero ella dice, si tocare solamente el manto, con que toque eso, seré salva.
Un roce mínimo lo que ella esperaba. Cualquier judío devoto, hermanos, llevaba una ropa exterior con 4 flecos. Cualquier judío devoto llevaba una ropa exterior con 4 flecos, uno en cada extremo. Estos flecos se llevaban obedeciendo al mandamiento de Números 15, del 38 al 40, para indicarle a los demás y al mismo que la usaba que era un miembro del pueblo escogido de Dios. Ese era el emblema de todo judío piadoso. Y ese era lo que la mujer quería tocar. Fue uno de esos flecos lo que la mujer tocó escurriéndose entre la multitud, y el texto nos dice que en cuanto lo tocó, dice que cesó su enfermedad. Mira, hermano, de entre todos los que allí había, una persona necesitada, frustrada y azotada, vio en aquel rabí de Nazaret la única solución a su problema. El problema, hermano, es, y la pregunta que nos tenemos que hacer más bien es, ¿cómo vamos nosotros a Jesús? ¿Y cómo vemos a Jesús? ¿Cómo vamos a Él y cómo le vemos a Él? Porque allá había un montón de gente, hermanos. Pero esta mujer, entre toda la multitud, lo vio de una manera diferente a cómo lo veían todos los que estaban allí. Y fue a Él de una manera diferente a como todos, o en su gran mayoría, fueron ahí. Porque muchos iban solamente a ver quién era aquel hombre. Hay muchos que se acercan a la iglesia para ver quién es Jesús. Y punto, hermanos. Ya está. Hay muchos que en aquella multitud que se acercaron allí al barullo de la gente, al mogollón del bullicio, para ver quién era ese hombre que va resucitando a los muertos. Pero punto, solamente era curiosidad. Y hay quienes se acercan a la congregación y se acercan, hermanos, a la iglesia solamente por curiosidad, para ver quién es. Hay otros que se acercan para obtener. Hay quienes vienen a las congregaciones, hermanos, o se acercan al Señor Jesús solamente para obtener algo de Él. Y podemos pensar, esta mujer lo hizo, es cierto. Pero esta mujer se acercó al Señor no solamente para obtener algo de Él, sino sabiendo que era el único que podía hacerlo. Y se acercó con toda su vergüenza, hermanos, por eso fue por detrás. Si solamente tocara un poquito su manto. Y ella vio a Jesús como la verdadera solución a toda su tragedia. Ella no vio a Jesús como una mina de oro, como muchos lo ven hoy, hermanos. No vio a Jesús como aquel que solamente puede traer bendición. Entendieron cuando digo esto, que aquel que solo lo busco para que me haga bien. La pregunta es cómo vemos nosotros al Señor y cómo nos acercamos al Señor. Si nos acercamos solamente porque Él es el que nos hace el bien, o nos acercamos porque Él es el Señor de nuestro bien. Si vemos a Jesús como el que verdaderamente ha transformado mi vida y el que la puede seguir transformando y la fuente de mi vida, o simplemente aquel que me acompaña en mi vida. Si vemos a Jesús aquel que realmente puedo acudir a Él bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier problema, porque sé que un encuentro con Él siempre me va a ser transformador, o solamente cuando estoy en apuro. Porque, hermano, así se acercan muchos, pero ¿cómo nos acercamos tú y yo? ¿Cómo vemos a nuestro Señor? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Nos encanta pasar tiempo con Él o solamente nos acercamos para pedir? ¿Nos acercamos solo para adorarle y punto? ¿Para estar junto a Él sin pedirle nada? Hermano, la gente se acerca a Jesús por un montón de motivos.
Y la mayoría de ellos, hermanos, es para sacar provecho de él. Pero pocos ven en él la luz de su vida, como vio esta mujer. Lo que te puede llevar a Jesús, hermano, pueden ser 1000 cosas. 1000 cosas. Yo no sé lo que... El Señor es impresionante, hermano. Dios hace cosas increíbles. Porque la manera en que Él nos lleva a Jesús puede ser una enfermedad, la muerte de un familiar, un problema en el trabajo, la educación de tus padres. Porque a veces pensamos, bueno, es que este llegó a Jesús a través de las drogas y pensamos que ese hombre sí que tiene un encuentro verdadero con el Señor. No tiene nada que ver, hermano. El Señor tú puedes venir al Señor porque tu familia ha sido creyente de tu bisabuelo, pero lo que tú necesitas es un encuentro con Él, como aquel que ha venido por medio de la droga, no importa. El milagro no es como hayas venido, el milagro es que Dios te ha salvado. Pero en su creatividad, en su forma, hermano, Dios te lleva a los pies de Jesús, el Padre te lleva a los pies de Jesús de una manera impresionante, increíbles. Pero una vez que estás ahí, la pregunta es, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo te acercas? ¿Cómo es nuestra relación con nuestro Señor, hermano? ¿Cómo voy a mi Señor? Esta mujer, lo que le llevó a él fue una total desesperación. Eso le llevó, pero con una convicción: Él es el hombre que me va. Es el hombre que yo necesito. Después de tanto tiempo en el Evangelio, yo personalmente digo, Señor, yo te sigo necesitando como el primer día. No importa que lleve ya 27 años contigo, Señor, o 27 años en el Evangelio, pero yo te necesito como el primer día. Porque cuando llevamos tiempo en el Evangelio, o cuando llevamos tiempo congregándonos, Jesús puede pasar a un segundo plano, como el que me acompaña en mi vida, hermanos, como el amigo que siempre tengo al lado por si ocurre algo. Pero ha pasado de ser el Señor a ser el acompañante. Y pasa el tiempo que pasa, hermano, en nuestra vida, Él sigue siendo el Señor. Siempre. Y la manera en que yo me acerco es con el hambre y la necesidad que esta mujer se acercó. No importa los años que estemos en el Señor, hermano. No importa si predicamos, no importa si tenemos estudios teológicos, no importa si somos ya ancianos en la iglesia, no importa si tenemos liderazgo, no importa. Yo me acerco al Señor y me tengo que acercar al Señor con la misma necesidad, con la misma hambre, con la misma convicción de que Él es el Señor, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el hombre que transforma mi vida y que hace que cada mañana mi vida sea diferente. Esa es la manera en que yo tengo que acercarme al Señor. Y le tengo que ver como lo que es, el más hermoso de los hijos del hombre, aquel que ha hecho en mí algo increíble que ha sido pasarme de muerte a vida. Aquel en el cual si yo solamente toco su manto sé que el milagro ocurre. Porque a veces nos olvidamos, hermano, de que Dios siga haciendo milagros. De que Dios siga obrando de manera poderosa. Y a veces, hermano, es cierto que nos falta fe. Y una cosa, independientemente de que Dios es soberano y Él sana o no sana, independientemente, o hace otros milagros, es verdad que a veces nos falta esa fe, hermano. Es decir, si con que solo haga esto, yo sé que tú vas a obrar. Sin olvidar que eres soberano, por supuesto. Pero no te acostumbres, hermano, no te acostumbres a lo natural, acostúmbrate a lo sobrenatural. Y espera siempre lo sobrenatural del Señor. De hecho, cada día es un milagro, hermano, yo lo creo sinceramente. Porque siendo como sé que cada día yo puedo acercarme a Dios, eso es un milagro, hermano.
que Cristo ha hecho en mí. Así que acércate al Señor creyéndole, ve al Señor confiado, ve al Señor clamando y ve al Señor esperando, hermanos. Ve esperando. ¿Qué cosas tienes nuevas para mí, Señor? Tú eres el que ha cambiado mi vida, pero tú eres el que sigue cambiando mi vida, tú eres el que me sigue transformando, tú eres el que sigue haciendo grande obra en mí. Si solamente tocare su manto, seré salva. Hermanos, podemos estar en medio de un montón de gente que está cerca de Jesús. Podemos pertenecer a un pueblo en el cual Jesús se pasea por en medio de él, con un montón de gente estar cerca de Jesús, pero estar totalmente ajeno a entender realmente quién es Él. Porque de todos los que estaban allí, una sola fue la que dijo, este hombre es el que va a cambiar mi vida. En todos los sentidos, hermano. Porque cuando esta mujer tocó a Jesús, no solamente cesó su enfermedad, sino que iba a cesar todo lo demás. Jesús transformó por completo la vida de esta mujer. No solo físicamente, sino que la transformó también emocionalmente y a partir de ahí lo transformó socialmente. Esta mujer, hubo un antes y un después en la vida de esta mujer al encontrarse con el Señor. Ahora, me imagino que esta mujer diría, yo toco a Jesús, toco su manto, plin, soy sana, me doy media vuelta y me piro. Y entonces viene la pregunta que los discípulos no entendieron. Versículo 30, dice el texto, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién ha tocado mi vestido? Jesús sabía que de entre todos los que le rodeaban y apretaban entre aquella multitud, una sola persona le había tocado de manera intencional, con un propósito muy claro, a la vez que atrevido y lleno de necesidad. Allí había un montón de gente empujando a Jesús. Como cuando... Como cuando la falla. Nunca mejor dicho, que oye, todo el mundo a ver aquel monumento, hecho de hombres, empujones, bueno, no sé si ha oído la falla, hermanos, pero aquello es como una liposucción, pero a lo bruto. Y entonces allí, el Señor, todo el mundo aglomerado alrededor de Él, todo el mundo allí empujándole, y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, hermanos, que a veces no se enteran, porque, vuelvo a repetir, podemos estar con el Señor y no enterarnos de lo que está pasando, como no tengamos bien abiertos los ojos, los discípulos dicen, pero Señor, si estamos aquí como sardina en lata, si estamos aquí que nos van a pisar como no tengamos cuidado, y dice quién te ha tocado, no, alguien me ha tocado de manera diferente. Porque todos estos están aquí y me empujan y me tocan, pero aquí hay uno que ha venido con una intención. Y ese es el punto, hermano. ¿Con qué intención nosotros nos acercamos al Señor? Y Jesús dice que, porque Él ha conocido, evidentemente que ha salido poder. De mí ha salido poder. Porque la persona que me ha tocado lo ha hecho de una manera totalmente diferente a todos los que están aquí. En ella ha habido una intención y también ha habido una declaración. Este es el hombre cuyo poder puede limpiar mi enfermedad. Así que no se ha acercado como todos los demás. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi vestido? Así que ellos, sus discípulos,
no se enteraron bien de lo que Jesús está preguntando, porque sus discípulos veían solamente lo natural, lo que tenían delante de su ojo, lo que percibían con su mente natural. Pero Jesús estaba preguntando por lo sobrenatural. Había salido poder de Él para sanar. Y esa es la pregunta que Jesús estaba haciendo. ¿Quién me ha tocado de tal manera que ha salido poder de mí? ¿Quién me ha tocado de que algo sobrenatural ha ocurrido en ese momento? Jesús sabía perfectamente quién le había tocado, hermano. ¿Pensáis que Él no lo sabía? Claro. Jesús sabía muy bien quién había tocado su manto, pero formuló la pregunta para obligar a esta mujer a revelarse públicamente, a que manifestase lo que había ocurrido en ella, a que diese testimonio de que lo que ella había venido a recibir lo había logrado, pero no tanto, hermanos, y entenderme esto, no por el hecho de que ella pensó y dijo voy a hacerlo, sino porque ella fue a quien únicamente puede hacerlo. Y esto tenemos que entenderlo. Es la fe, porque Jesús va a decir tu fe, pero es la fe en Él, no la fe por sí sola, sino una fe intencional, una fe que se deposita en aquel que no tiene límites para hacer cosas totalmente sobrenaturales. Y este es Jesús. Es con esa fe con la que nos acercamos a Él y debemos de acercarnos a Él. Hay una gran diferencia entre el toque intencional de la fe y el toque de la indiferencia, hermanos. Y esto es precioso. En todos los ámbitos hay una gran diferencia entre el toque intencional de la fe y el toque de indiferencia. Igual que hay una gran diferencia cuando venimos a orar intencionalmente en fe o venimos a orar porque tenemos que venir. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando yo me acerco a Jesús abriendo su palabra y quiero que Él me hable, que Él me enseñe, que Él me transforme, o hablo simplemente mi Biblia como si fuera el devocional diario, entenderme cuando digo esto. Porque se ha convertido en algo que tengo que hacer porque soy cristiano. ¿Me explico, hermanos? Hay una gran diferencia en cómo me acerco a Jesús. Hay una gran diferencia en cómo veo al Señor. Si realmente y vuelvo a repetirlo, hermanos, si realmente esta situación Él puede cambiarla, o tengo que echar mano de otras cosas que van a complicarme la vida. Como cuando hay hombres y mujeres que se sienten solos y necesitan de un hombre o de una mujer para no sentirse solos, cuando Cristo es más que suficiente, yendo a hombres y mujeres que Dios no le agrada. No sé si me estoy explicando, hermano. Jesús es aquel que suple todas mis necesidades. Todas. Y no necesito entrar en caminos de tiniebla para satisfacer algo que mi Señor, si le veo como es Él y me acerco como me toca acercar, lo puede suplir suficientemente y sobradamente sin que yo tenga que estar con nadie que sé que no le agrada al Señor y que estoy en desobediencia. Porque, hermanos, a veces decimos, Él es suficiente, pero nosotros añadimos, por si acaso. Y entonces, hermano, eso no es fe, hermano. Es justo lo contrario. Así que es muy diferente, hermanos, cuando tú y yo venimos aquí los martes a orar intencionalmente con fe, o simplemente decimos, es martes, tengo que ir.
Es muy diferente cuando tú y yo venimos el domingo intencionalmente, porque en nuestro corazón está el deseo de adorarle, el deseo de estar en comunión con mi hermano, el deseo de ser alimentado por su palabra, porque quiero realmente que transforma mi vida, que hace que mi carácter se vaya formando al carácter de Cristo, o simplemente vengo porque es domingo. Es muy diferente acercarse al Señor y darle golpes que tocar su manto con la intención de que Él es el hombre que puede sacarme de mi sufrimiento. Es una gran diferencia. Solamente cuando eso ocurrió es que Jesús dijo, ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. Eso marca la diferencia, hermano. De los millones que asisten a cultos religiosos en iglesias cristianas, ¿cuántos hermanos, cuántos extienden la mano de la fe para tomar contacto con Cristo y así recibir bendición espiritual? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas personas van, hermanos, a iglesias cristianas, millones de ellas, simplemente a escuchar algo, pero nada más? ¿Cuántos hermanos depositan su ofrenda, su limosna, pero simplemente como algo que hay que hacer? ¿Cuántos simplemente, hermanos, van a visitar a los que están enfermos, pero simplemente porque es lo que la sociedad nos dice? Y lo que queda bien. Pero ¿cuántos de ellos, hermanos, van con una intención manifiesta de que Dios sea glorificado y de que Jesús obre en medio de esa situación? Y con lo que ellos hacen. Marca una gran diferencia, hermanos, todo eso. Pero, hermanos, de lo que podemos estar seguros siempre es que, sea como sea que nosotros abrimos a Jesús, nunca vamos a salir igual. Sin duda. Sin duda, jamás. Los versículos 33 y 34 nos hablan ya de una vida restaurada, hermano. De una vida que ha sido totalmente transformada. De una vida que ha alcanzado aquello que tanto anhelaba. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquello no podía quedarse, hermanos, en el secreto de alguien avergonzado. Porque ella había ido con toda su vergüenza y con todo su temor, incumpliendo lo que la ley decía, había llegado a Jesús de una manera totalmente bochornosa y se ha ido de una manera totalmente gloriosa. Primero, hermanos, porque a Jesús no le podemos esconder nada. Esta mujer pensó que tal vez, si el Mesías no se entera, no sé si ella tiene un conocimiento de que ese hombre es el Mesías, pero si el Rabí de Nazaret no se entera, pues casi que mejor. Así nadie se da cuenta de que una mujer impura se ha metido en medio de ellos. Pero al Señor, hermano, al Señor no se le escapa nada, ni al Señor le podemos esconder nada. Lo mejor, hermanos, que tú y yo podemos hacer cuando estamos delante del Señor, lo que dice esta mujer, humillarnos y decir toda la verdad. Sin excusa. Hermanos, porque a veces somos expertos en excusas, tenemos excusas para todo. Pero delante del Señor no vale la excusa, delante del Señor no solamente vale lo que esta mujer hizo, arrodillarse humildemente y decir, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que he hecho, pero ten misericordia de mí. Pero el Señor no desechó a esta mujer. Mira, el Señor no le dijo, con que has venido siendo impura, ¿no? ¿No te da vergüenza? Te has aprovechado de que yo no me he dado cuenta para tocar mi manto, ¿eh? Me has piroteado, ¿no? Has cogido y has sacado poder de mí y pensabas que yo no iba a darme cuenta o qué. ¿No te da vergüenza lo que has hecho? ¿Te parece bien ser impura y venir así, aquí? A veces estamos tan pendientes de la forma, hermano, que nos olvidamos del fondo. Las formas pueden ser, hermano, es cierto que las formas tienen su lugar, pero es que estamos llegando a un punto que lo único que importa son las formas y nos olvidamos del fondo. La mujer llegó de una forma, pero lo importante es lo que ella anhelaba y el fondo que había en su corazón.
es que creyó totalmente en que ese hombre era la solución a todo su problema. Cuidado, hermanos, porque le estamos dando tanta importancia a la forma en todos los sentidos, que nos pueden estar diciendo la verdad, aunque nos estén gritando, y pensar solamente que nos están gritando y olvidarnos de la verdad. ¿Me explico, hermano? Fíjate cómo llegó esta mujer, qué forma usó, de qué manera. Pero al Señor lo que realmente le importaba es que esta mujer tomara conciencia de delante de quien estaba. Así que el Señor, cuando esta mujer está delante del Señor, se da cuenta que aquel hombre no se le puede engañar. Que aquel hombre no se le puede marear. Que no sirve la excusa. Que lo mejor que le puede pasar a esa mujer es declarar delante de aquel hombre que es el que ha sanado su enfermedad, el Rabí de Nazaret, el Hijo de Dios. Delante de aquel hombre, lo único que uno puede hacer es cerrar su boca de excusa y abrirla para decir toda la verdad. Así me acerqué, así me encontraba, esto pensé, esto hice, aquí estoy, Señor, ahora haz conmigo lo que tú quieras. ¿Y qué hace el Señor? Hija, mira cómo le dice. Le dice, hija, menuda manera de tratarla, ¿eh? Qué manera tan cariñosa, tan amable, tan cercana. ¿Hace cuánto tiempo que esta mujer nadie le habló así, hermano? ¿Hace cuánto tiempo que a esta mujer nadie le prestó tanta atención como el Señor le está prestando? Mira qué palabra, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Se había producido el milagro que tanto había anhelado, hermanos, y podía percibirlo en su cuerpo ya sano. Lo que los médicos no habían podido lograr en 12 años, el poder del Señor lo efectuó en un instante. En un instante, hermanos. La necesidad de la mujer había sido satisfecha, su problema solucionado, su vida transformada, su vergüenza quitada, lo que ella había habido hacer revelado, Dios glorificado, el testimonio proclamado, Jesús más fama. Y esta mujer valorada y sanada. A partir de ese momento, la que antes había estado excluida de la sociedad entraba en una nueva relación. Pertenecía además a la familia de Dios. Tu fe te ha hecho salva. Eso fue lo que manifestó Jesús, aclarando así que su fe le había sanado y no el toque de su mano en el manto de él. Porque eso es muy importante, hermano. Porque a veces nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos supersticiones. Y toca esto, y manda esto, y si repite esto, y si hace aquello, y si tu fe te ha salvado. No te ha salvado el hecho de que toques mi manto. No te ha salvado el hecho de que me toques. Eso ha sido solamente un medio. Lo que te ha salvado ha sido tu fe, pero no tu fe por sí sola, tu fe en mí. En Cristo, hermano, porque Él es el centro de todo nuestro ser. En Él depositamos la fe. La fe por sí sola no hace nada, es la fe en Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces no se trata de que yo haga, deje de hacer, toque, deje de tocar, me ponga, me deje de poner, vaya a este lugar o vaya a otro lugar. Se trata de si está Cristo o no está Cristo. Si es en Él o no es en Él. Si es para Él o no es para Él. Se trata de eso, hermano. Se trata de eso. Así que
cabe destacar, hermanos, que la fe, vuelvo a repetir, en sí misma no tiene poder. No es la fe que nos salva, sino la fe en Cristo. El objeto de nuestra fe es lo que realmente importa. 12 años. 12 años. Mira, hermano, no sé si tú estás pasando por un tiempo donde arrastras algo. Yo sí he pasado por un tiempo donde he arrastrado algo, pero sé que el único que puede sacarte y sacarme de ahí es Cristo. El único. El único. Pero tenemos que ir de la manera adecuada. Y tenemos que verle de la manera adecuada. Y no sirven excusas. No sirven. Señor, esto soy, esto tengo, esto necesito, Señor. Haz lo que tú quieras en mí, Señor, pero haz algo. Pero a Él, hermanos, a Cristo, el único que puede hacer en ti y en mí cosas que transformen por completo nuestra vida y podamos también transformar la vida de los que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga, hermano. Poder hacer aquello que nos manda hacer y acercarnos al Señor en la forma como Él quiere que nos acerquemos. Amén. Que seamos capaces de ejercitar esa fe en Cristo y obrar en consecuencia, hermanos. Ser capaces realmente de llegar con el corazón humillado delante del soberano de la creación, delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y mostrarnos tal cual y como somos, como cantamos, tal como soy, Señor. Amén. Amén. En mi corazón hay una pasión que me hace rendir mi vida en adoración y en el secreto de tu presencia. Señor, mi roca y castillo, en quien confiaré, aliento y vida, mi seguridad. Yo viviré para tu gloria, Señor. En mi corazón hay una pasión que me hace rendir mi vida en adoración y en el secreto de tu presencia. Yo quiero estar, yo quiero adorar y en el secreto de tu presencia yo quiero estar, yo quiero adorar, amado Dios y único Señor, mi roca y castillo, en quien confiar.
Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, queremos vivir para tu gloria y honra, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que seas tú obrando.